esta ocasión Scooter me ha dejado probar, para que me decida de una vez, la Nettuno. La Nettuno es una bici, una típica mountain bike, sencillita, nada técnica, pero que para al final los caminos, las pistas y las cosas que hago yo, pues puede ser bastante más interesante. Típico camino a la Charca Verde y más. Para hacer la prueba a esta bici vamos a subir por aquí y vamos a subir todo porque es una cuesta impresionante, de verdad, es pendiente y vamos a ver la batería cómo se comporta. Bueno, como veis, nada más empezar, subida constante. El voltaje, no sé si lo llegáis a ver, sufre un poco cuando tienes mucha subida. El reto de hoy es ver si esto sube o no sube, y conmigo. Bueno, como veis, una rayita ha bajado, aunque eso es el voltaje. Yo calculo que la batería andará al 80% así desde que salí de casa, y si he hecho unos 14 kilómetros, pues puede ser aproximado. Bueno, comentaros varias cosas. Los neumáticos pues son otra historia, ya no son como los de la Puluno, que eran muy estrechos y, pues hombre, lo que están hechos para ciudad, carretera, y tienen un dibujo pues muchísimo más agresivo, lo cual lo noto enseguida en terrenos irregulares y todo va pues muchísimo mejor, parece mentira. Yo no entiendo mucho de componentes y eso, pero sí deciros que estas horquillas, aunque parecen básicamente lo mismo que las otras, son muchísimo mejores. No solo porque sean regulables, sino porque funcionan muchísimo mejor. Y nos aproximamos a otra Z, como se llaman por aquí, por eso esto ya le llaman las Z largas. Bueno, por fin estoy en el Mirador de los Pastores, como veis, vistas increíbles, Madrid, Valse de Santillana, Manzanares y toda la cuerda larga hasta la bola del mundo, como veis por ahí. Hoy tenía un simple reto y era ver si una mountain bike de Scooter era capaz de subir hasta aquí. Estamos 1800 metros de altitud. El caso es que ya recordáis mi vídeo review de la bicicleta, la Scooter Puluno, que era una bici más urbana, que yo pensaba que me iba a solventar el tema en pistas y caminos. Scooter se ofreció a que probara al final las dos, la Puluno y esta, que es la Nettuno, y decidiera un poco en base a mis necesidades qué me gustaba más. Las primeras pruebas me gusta bastante. Sobre todo quería hacer un reto, que es ver si podía hacer unos casi 1000 metros de desnivel continuos
con esta batería, con esta bicicleta y con mi peso. Bueno, las principales diferencias que he encontrado son los neumáticos, una diferencia increíble, y es lógico, cada cosa es para la que es. Las de la Pool1 son delgadas, son pequeñitas, son bastante lisas y están hechas para un terreno obviamente urbano, asfaltado, donde es cómodo de llevar y donde sacas un kilometraje bueno. Estos son ruedas más de mountain bike normales, con tacos, por lo que son más ruidosas en asfalto y van bastante mejor en pistas y caminos. Y al final pues yo estoy viendo que lo que va conmigo un poco pues es el ir más por pistas y caminos. No soy de carreteras, no soy de asfalto, no me gusta mucho. Otra cosa que me ha sorprendido es la suspensión delantera. No soy un entendido en esto, pero se supone que es un poco mejor, pero se nota abismalmente. La otra era bastante mala en terrenos, pistas de estas de grava gruesa, era bastante incómoda, rebotaba mucho en el manillar, y esta sin embargo va bastante bien. Y luego lo que sí he notado, pues la llanta es un poco más pequeña, nada, de 27,5, pero no lleva guardabarros, no llevo portaequipajes, no llevo tanta parafernalia como lleva la otra, y se hace algo un poco más manejable. Sobre todo, ventajas que le veo, guardarla en el coche, incluso en el trastero, se hace más sencillo. Así que probablemente me quede con esta en vez de con la Pool1. Vuelvo a insistir, desde mi uso, para lo que yo voy a hacer, creo que es bastante más interesante. Finalmente, la batería. Os comento, bicicleta ya tiene un peso considerable. Yo peso unos 82 kilos. Tenéis que sumar eso a una mochila donde llevo 2 cámaras, trípode, café, llevo cosas. O sea, voy con un peso considerable. Esta ruta, particularmente las setas de la Pedriza, son bastante... Todo el tramo que sube hasta este mirador, el alto, digamos, luego ya empieza a bajar, es un tramo fastidioso en el sentido de que es subida continua. Y eso, lógicamente, las baterías están diseñadas para uso mixto. Quiere decir que subes un poco, bajas un poco, llaneas, no tanto machaca. La aplicación es la que nos va a dar el porcentaje más aproximado y correcto que tiene. Bueno, un 54% de batería, como veis. En kilómetros habremos hecho unos 20 kilómetros, pues se ha comido bastante. No voy a comentaros más, sí quería enseñaros un poco la Pedriza desde aquí, porque ya digo, yo me suelo mover toda aquella zona y toda aquella zona por aquí, y si decidís hacerlo en bicicleta, recordad, se llaman las setas largas, una ruta bastante larga de pista, y sobre todo la subida es bastante considerable. Nada más, que vamos a seguir ruta y que nos vemos en el próximo vídeo. Otra vez vamos hacia arriba porque volvemos por circular diferente. En vez de hemos subido por allí y ahora volvemos un poco más por arriba. Precisamente venimos del Collado de los Pastores un poco más arriba. Ahí iríamos a Quebranta Herradura y las setas cortas, digamos, que es donde vamos. Y ya estamos llegando al Boalo. Yo calculo, no sé, luego os lo saco en el Mapi exactamente los kilómetros, pero la batería la hemos dejado un poco tiritando al 13%. De todas formas, ha cumplido. Y os sigo llevando por recorrido turístico del Boalo. Dirección a comer. Comida.